decisión política de sacarle la pauta o de tener algún tipo de medida, de dejar de priorizarlos, de dejar de privilegiarlos, de dejar de darles negocios. Hay un montón de cosas que puede hacer el Poder Ejecutivo, que ha decidido con el Grupo Clarín seguir manteniendo la relación privilegiada que tuvo siempre Clarín con todos los gobiernos, excepto con el de Cristina. Digo, yo he estudiado la historia de Clarín y ha tenido una relación privilegiada con todos los gobiernos, con todos, sean constitucionales, fueran dictaduras militares, con todos tuvo una relación privilegiada, excepto con Cristina. De ahí el odio, de ahí el odio. Bueno, lamentablemente sigue siendo así. Sigue siendo el que más pauta recibe, el que más beneficios obtiene, el que además recibe ayuda del Estado en medio de una pandemia, porque los sueldos de Radio Mitre y el diario Clarín los pagó en parte el Estado. Acuérdense de esto. El año pasado el Estado pagó los sueldos de los trabajadores de Radio Mitre y del diario Clarín. Siguen recibiendo guita para imprimir cuadernillos del Ministerio de Educación, en vez de dárselo a un montón de cooperativas de trabajo y de imprentas. Se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. Se decide confiar en que la justicia haga algo. La justicia no va a hacer nada. Porque los jueces le tienen pánico a Clarín. Pánico. No solo los que son empleados de Clarín como Rosenkrantz. Los jueces le tienen pánico a Clarín. Entonces, bueno, algo se puede hacer. Y va a contar con todo nuestro apoyo. Y va a contar con todo nuestro apoyo el día que decidan lo mismo que decidió Cristina en su momento. Que Clarín no tiene más coronita. 9:30. ¿Se acuerdan que el año pasado el presidente dictó otro decreto, hablando de decretos, que establecía que las telecomunicaciones son servicios públicos? ¿Qué significaba esto? Que el Estado podía regular los precios de ese servicio público y autorizar o no los aumentos que quisieran hacer las empresas. Las empresas quisieron, sobre todo el Grupo Clarín, dar un aumento del 20% en enero. ¿Se acuerdan de todo eso? Ustedes por ahí eran muy chicos, pero eso pasó. Y el Estado no se lo autorizó y lo autorizó solamente un 5%. El problema es que lo hicieron igual. Y el Estado les dijo, devuelvan la plata, y el único que no cumplió, ¿quién fue? ¿Quién fue? Fue Clarín. No bueno, me digas. Clarín además judicializó toda esta cuestión, y el otro día consiguió un fallo, también a medida, que dice que de ese DNU, que dice que el Estado puede regular los precios de lo que usamos, o sea, Internet y telefonía, no va, que es inconstitucional. Bueno, vamos a hablar con Gonzalo Quildorán, que es director del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que justamente tiene que intervenir en esta cuestión. Buen día, Gonzalo. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Ari, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo del Destape. Igualmente, gracias por atendernos. Gonzalo, ¿qué hacemos con Clarín? Bueno, a ver, primero contextualizando lo que decías correctamente en la presentación de la entrevista, ¿no? El presidente de la Nación lo que hace es tomar la decisión de declarar a las telecomunicaciones no solo un servicio público, sino claramente ese DNU 690 especifica que para nosotros son servicios esenciales, estratégicos y en competencia. Lo que nosotros no vamos a permitir, Ari, desde ningún punto de vista, desde el Gobierno Nacional, en este caso desde ENACOM, es que para la ley haya hijos y entenados, ¿no? Lo que produce el fallo de la Sala 2 en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires es un perjuicio enorme, no al Gobierno Nacional, no al ENACOM, sino a los millones de usuarios y usuarias que son circunstancialmente clientes y rehenes hoy de esas empresas, porque están sujetas a recibir aumentos unilaterales e injustificados por parte de cualquiera de las empresas de este holding, en donde claramente no tienen los mismos derechos que el resto de los usuarios y consumidores. Usted se imaginará que la relación del ENACOM con el resto de las licenciatarias, de las grandes compañías de telefonía móvil, es una relación de tensión permanente. Ninguna de las empresas quiere que le regulen los precios, pero entendieron que se vive en el mundo entero un contexto particular, en una situación muy particular. Qué fuerte lo que acabas de decir, Gonzalo, perdón que te interrumpa. Acabas de decir que los que son clientes, o los que somos clientes de... yo no, pero los que son clientes del Grupo Clarín no tienen los mismos derechos que los que son clientes de otras empresas. Eso es lo que dice el fallo. ¿Por qué? Porque dice que el Grupo Telecom no está obligado, todo lo contrario, a acatar al DNU durante 6 meses. Hay una cautelar que prohíbe la aplicación para el grupo, por eso vos decías al principio de un fallo a medida, en donde el presidente de la Nación, un presidente altamente legitimado en elecciones populares, toma una decisión estratégica. Las telecomunicaciones ya venían siendo importantes en nuestra vida cotidiana, ahora son
verdaderamente y fundamentalmente esenciales. Digo, salgo un poco del tema para poner un ejemplo. Estamos ante la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país. ¿Usted cómo accede, cómo se inscribe para vacunarse en cualquier provincia argentina? ¿A través de una aplicación o a través de una página de internet? Sí. Para todos necesitamos conectividad. ¿Cómo accedemos a la educación en gran parte del país que hoy está más afectado por una curva creciente de contagios? Bueno, se habla de una educación mitad presencial, mitad virtual. Digo, en el momento más duro, y cuando el presidente el día viernes pasado anunciaba estas medidas de cuidado hasta el 21 de mayo, bueno, la justicia decide otra cosa. Decide que hay más de 20 millones de usuarios y usuarias que quedan, parece que, digo, los quiere dejar indefensos. Nosotros, nuestro rol fundamental, Ari, es que eso no ocurra. Por eso nosotros vamos a interponer un recurso federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Somos muy respetuosos de la división republicana de poderes y entendemos que la justicia está para impartir eso, justamente. El Poder Judicial está para impartir justicia, no para gobernar. Las decisiones políticas las toma el Poder Ejecutivo y no pueden dos camaristas, porque digo, son dos, no tres. El fallo de la contencioso administrativo no fue unánime, pueden tomar la decisión por encima de lo que determinó primero el presidente de la Nación y después un DNU que fue ratificado por el Congreso de la Nación. Por eso el perjuicio es enorme, primero para los más débiles de siempre, los usuarios y usuarias. Pero después hay otra cuestión. Digo, usted sabe, la industria de las telecomunicaciones es una industria que es muy desigual, es asimétrica, en el sentido que hay un puñado de empresas muy grandes y después hay más de 1.200 licenciatarios en toda la Argentina, que son los que hicieron posible que todo este tiempo de aislamiento, de restricciones a la circulación, hayan hecho crecer enormemente la conectividad en la Argentina profunda. Usted me escuchará la tonada, yo no soy de la Ciudad de Buenos Aires, vengo del norte argentino, digo, y sé del trabajo de las pymes, de las cooperativas, de esas que generan empleo y sobre todo hoy prestan un servicio esencial. Gonzalo, sí, Ari. No, Nico Lantos te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién mencionabas que obviamente el siguiente paso que tienen por delante después de este fallo es recurrir a la Corte Suprema de la Nación. Justo hoy la Corte está en todas las noticias porque, por lo menos según anticiparon algunos medios que casualmente están vinculados con estas empresas de las que estamos hablando, va a fallar en contra del gobierno nacional en otra causa muy sensible que tiene que ver con las restricciones durante la pandemia, pero que de fondo tratan de lo mismo, digamos, de disposiciones del Ejecutivo Nacional para cuidar a la gente, ya sea de los aumentos de medido de precios en un servicio público o en este caso de la pandemia, y además con el agravante en este caso de que el presidente de la Corte tuvo un vínculo profesional como abogado con esta empresa que se encuentra en este momento en rebeldía. Digo, más allá de ese siguiente paso que entiendo que es el lógico y es el que hay que dar, ¿están pensando más allá? Porque, digamos, si la salvaguarda tiene que ser esta Corte Suprema, los ciudadanos muy salvaguardados no nos sentimos. A ver, lo que usted dice, primero que coincido, lógicamente. Después es de una enorme preocupación en cualquier país serio, ¿no? Lo que nosotros queremos es, respecto a la actividad de las telecomunicaciones, brindar la previsibilidad necesaria, entendiendo cuáles son las prioridades de un gobierno elegido por la gente, ¿no? Un proyecto que mayoritariamente encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner obtuvo más del 48% de los votos. ¿Por qué recalco en la legitimidad del proceso? Porque nosotros no estamos haciendo nada nuevo que no tenga que ver con un contrato con la sociedad, con cumplir con ese contrato electoral, y en donde la dinámica de la situación actual hace que el mundo entero vire hacia las telecomunicaciones como un servicio, insisto, esencial y estratégico para nuestra vida cotidiana. Pero, y Gonzalo, nosotros siguiendo con lo que te preguntaba Nicolás, digo, ¿lo van a recusar a Rosenkrantz? Nosotros tenemos hasta el 14 de mayo para recurrir ante la Corte de Justicia. También, pero digo, ¿pensás que Rosenkrantz debería no intervenir en este caso? El vínculo que planteaba, digo, es claro, es manifiesto.
A mí me parece que eso no puede pasar desapercibido en ninguna estrategia judicial, que es la que nosotros estamos trabajando desde el fin de semana hasta la fecha. Vamos a usar hasta el último día del plazo que tenemos disponible judicial para recurrir. No le quiero adelantar nuestra estrategia judicial al respecto, pero sí créame que vamos a usar todas las herramientas que tengamos a disposición como primera medida para salvaguardar los intereses de esos millones de argentinos y argentinas que se encuentran en enorme situación de vulnerabilidad hoy. Te hago una más, Gonzalo, que no tiene que ver específicamente con esto, pero sí con lo que puede hacer el ENACOM. Nosotros venimos charlándolo, de hecho el otro día también se lo preguntamos a Gustavo López. ¿Qué está haciendo el ENACOM para que en los medios de comunicación se aporte para la salud pública? Nosotros vemos, por ejemplo, que se dejaron de usar barbijos en la mayoría de los canales de televisión, que se sigue atentando contra la salud pública en la mayoría de los canales de televisión. Digo, por lo menos la cuestión del barbijo, ¿van a insistirle a los canales para que lo usen? Sí, nosotros hicimos una serie de recomendaciones desde la primera sanción del aislamiento preventivo y obligatorio, que tenía que ver con el resguardo, con la cantidad de metros cuadrados, en los estudios de radio y de televisión, en el distanciamiento social, el uso del barbijo. Es como usted plantea, hace 15 días se había impuesto una buena moda en los canales de televisión de usar barbijo, que creo, coincido con usted, que en los últimos días esa práctica se fue desechando. Entiendo la incomodidad, entiendo lo dificultoso de realizar un trabajo delante de un micrófono durante muchas horas con el barbijo, pero creo que es un gran mensaje para volver a cuidarnos. Nosotros permanentemente estamos haciendo esa recomendación, y en el día de ayer casualmente debatimos que vamos a hacer otra circular al respecto, entendiendo siempre esto como una lógica de recomendación y de buenas prácticas respecto de las campañas de prevención y cuidado. Y ahora sí, un buen mensaje. Sí, y ahora sí una última cortita te hago. También el otro día le preguntamos a Gustavo López qué habría que hacer con las empresas, puntualmente con el Grupo Clarín, que no cumplen con la ley, y él dijo, bueno, una opción sería sacarle la pauta. ¿Coincidís? A ver, lo escuché, lo hablé y lo vi con Gustavo. Digo, nosotros como Gobierno Nacional no funcionamos como estamentos estancos. Entonces, digo, entre la Secretaría de Medios, que establece la pauta, y nosotros, que somos el organismo regulador de los medios, tenemos una coordinación permanente. A mí me parece que en esto la enorme decisión política tiene que ver con que las empresas se ajusten a derecho y que no haya hijos y entenados a la hora de cumplir la ley. Nosotros vamos a ser implacables a la hora de cumplir con la normativa vigente. Insisto, lo que hace el fallo, Ari, respecto de lo que me decías, es no declarar inconstitucional el 690, sino hace lugar a una cautelar. No, pero eso me quedó claro. La pregunta es, ¿qué puede, más allá de lo que haga la justicia, qué puede hacer el Poder Ejecutivo cuando una empresa no cumple la ley? Una opción es sancionarla quitándole la pauta oficial. Por eso pregunto si estás de acuerdo o no. Está claro. Hoy lo planteó Gustavo, lo charlamos, es una decisión que nosotros no estamos ahora abocados a tomar, ni es parte de nuestra competencia. Sí, claro que todas las herramientas que tengan los diferentes resortes y estamentos administrativos y políticos del Estado es lo que tendremos que usar, ¿no? Bien. Bien, Gonzalo, muchas gracias por este contacto con nosotros. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente. Gonzalo Quildorán, director del ENACOM. ¿Qué situación? Los clientes, por ahí muchos de ustedes que están escuchando son clientes de Clarín, tienen menos derecho que yo, que no soy cliente de Clarín. ¿Qué va a hacer? No es que las otras empresas no lo judicialicen, pero no lo logran. O sea, es así de fácil. Y mientras no lo logran, cumplen con lo que dice la ley. Y si no cumple, cuando uno no cumple la ley, hay sanciones. Yo sé que no existe la sanción de sacarle la pauta. Existe la decisión política de sacarle la pauta o de tener algún tipo de medida, de dejar de priorizarlos, de dejar de privilegiarlos, de dejar de darles negocios. Hay un montón de cosas que puede hacer el Poder Ejecutivo, que ha decidido con el Grupo Clarín seguir manteniendo la relación privilegiada que tuvo siempre Clarín con todos los gobiernos, excepto con el de Cristina. Digo, yo he estudiado la historia de Clarín y ha tenido una relación privilegiada con todos los gobiernos. Con todos, sean constitucionales, fueran dictaduras militares, con todos tuvo una relación privilegiada, excepto con Cristina. De ahí el odio. Bueno, lamentablemente sigue siendo así. Sigue siendo el que más pauta recibe, el que más beneficios obtiene, el que además recibe ayuda del Estado en medio de una pandemia, porque los sueldos de Radio Mitre y el diario Clarín los pagó en parte el Estado.
Acuérdense de esto. El año pasado el Estado pagó los sueldos de los trabajadores de Radio Mitre y del diario Clarín. Siguen recibiendo guita para imprimir cuadernillos del Ministerio de Educación, en vez de dárselo a un montón de cooperativas de trabajo y de imprentas. Se pueden hacer un montón de cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. Se decide confiar en que la justicia haga algo. La justicia no va a hacer nada. Porque los jueces le tienen pánico a Clarín. Pánico. No solo los que son empleados de Clarín como Rosenkrantz. Los jueces le tienen pánico a Clarín. Entonces, bueno, algo se puede hacer. Y va a contar con todo nuestro apoyo. Y va a contar con todo nuestro apoyo el día que decidan lo mismo que decidió Cristina en su momento. Que Clarín no tiene más coronita.